Hola a todas y todos, estudiantes del segundo año de bachillerato sección B, que llevan conmigo la asignatura de orientación para la vida. Este es el video de la guía número 14, donde vamos a revisar los contenidos y las actividades del tema técnicas que desarrollan aptitudes y conductas saludables. El indicador de logro que queremos desarrollar es el 2.3, que nos dice: reconoce y evalúa con transparencia y flexibilidad emociones propias, actitudes y mecanismos de control que son habituales en la forma de actuar de un líder. Primero, vamos a revisar los tres conceptos básicos de este tema, que son el de autoimagen, autoexpresión y asertividad. El primer concepto es el de autoimagen, que es la idea que uno se tiene sobre sí mismo. Esto incluye tanto los aspectos físicos del cuerpo, cara, nivel de atractivo, pero también la percepción que se tiene de uno de su inteligencia, de sus capacidades, de sus habilidades de interacción con otros, de su forma de ser. Y esta puede ser positiva si viene de un agrado personal a quien uno es, o negativa cuando hay desagrado. De ahí tenemos la autoexpresión, que aquí nos vamos a referir a la forma personal que tenemos de manifestar nuestros estados emocionales. Y esto puede ser por tanto gesticulaciones faciales, corporales, como el momento de hablar, de la parte oral, de la parte escrita. Esa forma que tenemos para hacerle saber a otras personas cómo nos sentimos. Y finalmente la asertividad, que en términos concretos es el defender mis derechos sin violentar los de los demás. Después vamos a profundizar un poco más cómo es que se da la asertividad o qué implica una comunicación asertiva, pero la relación con las anteriores es porque implica eso, implica una autoimagen, implica conocerse. Entonces así, si yo me conozco, me puedo hacer valer frente a otros, y dependiendo también de esa valoración que me dé a sí misma, si es positiva o negativa, así me va a ser más fácil o no, pues defenderme de otros. Y la autoexpresión, porque implica un poco la asertividad regular, esa autoexpresión. De repente puede ser que yo esté molesta por cómo me han tratado y sienta el impulso de pues gritarle a la otra persona y tratarlo mal también. Pero no necesariamente esa es una conducta asertiva, aunque me esté defendiendo mi derecho a ser tratado bien, pero ya estoy violentando a otro. Entonces, y también una autoexpresión que sea guardarme todo y aguantarlo todo, tampoco entra dentro del ámbito asertivo. Y esa es como la relación de esos tres. Y que eso nos permite, así como vimos en el tema, una conducta, una situación saludable. Ahora bien, específicamente en la autoimagen vamos a abordar el aspecto de los factores de origen, es decir, cómo esta autoimagen se va desarrollando en nuestras vidas. Aquí vamos a considerar estos cuatro, que son los que hemos considerado en otros ámbitos también, porque son esos núcleos de interacción, esas relaciones que tenemos, incluso que hemos tenido casi desde que tenemos noción. La familia, quienes lo compongan y a quienes también le demos mayor importancia a esa familia, va a tener un impacto en cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, qué cosas nos han dicho, qué mensajes nos han transmitido.
en la iglesia, qué valores, qué principios he interiorizado de los que son de mi iglesia, e incluso también las personas con las que he convivido ahí, qué he aprendido, qué he tomado de ellos. De ahí el colegio, el ámbito académico, o sea, tanto la parte de mi desempeño, pero también la interacción con otros, cómo me he ido formando, me he ido incluso cambiando lo que traía de la familia o he ido reforzando esto. Y los amigos, que tienen pues una relación de ambas vías, el impacto que ellos tienen sobre nosotros y nosotros también pues tenemos un impacto sobre ellos, sobre su autoimagen. Y esta autoimagen va variando, o sea, mm, es flexible a lo largo de la vida. No quiere decir que como nos vemos ahorita va a ser así después, porque si cambiamos algunos valores, algunos principios, entonces la valoración que vamos a tener de nosotros va a ir variando. Si le damos más importancia a algo, así le damos más importancia a otra cosa y ver qué estamos cumpliendo. Entonces, es el punto también de que ustedes evalúen cómo es que estos factores han ido afectándolos a ustedes, han ido influyendo en esa autoimagen, les han ido ayudando a desarrollarla, porque para cada quien va a ser diferente esa experiencia. Como ya les mencionaba, vamos a abordar el tema de la asertividad y vamos a ver dos aspectos. Uno, tipos de respuestas asertivas y en el otro, derechos de la comunicación asertiva, que va a hacer que sea más fácil y que verdaderamente sea una comunicación que permita esa defensa de mis derechos sin violentar los de otros. Para comprender esta parte de la asertividad, creo que sería bueno poner la comparación con respuestas agresivas y pasivas. Podemos verlo en tres elementos puntuales. Uno es el volumen de la voz. Vemos que en la agresiva es elevado, en la pasiva tiende a ser bajo, en la asertividad es un tono de voz tranquilo. Claro que se escucha un tono moderado, pero también es tranquilo. De ahí este tipo de habla en agresivo es precipitado. Un poco va con esa emoción, con emocionalidad. En la pasiva es poco fluida, va un poco como con timidez, porque como va cortante, porque va tratando o de decidir si decirlo o cómo decirlo, no está completamente seguro si está bien así y eso. En cambio, en la asertiva hay una fluidez total, sin bloqueo, sin utilizar tanta muletilla, porque hay seguridad en lo que se está diciendo. Y lo último es la mirada. La agresiva sería una mirada desafiante, ya sea por la emoción que se esté viviendo, puede ser tanto por enojo como por tristeza, por rabia. En la pasiva, una mirada baja, vacilación, no ver a la otra persona. Y en la asertiva, pues hay un contacto ocular necesario para toda comunicación. Hay una relajación corporal, o sea, no hay algo de tensión y tampoco esto se transmite en la mirada, o sea, no hay tensión, sino que una mirada agradable. No es incómodo ver a una persona que, pues, tiene una actitud asertiva. Ahora bien, esta respuesta asertiva puede ser de varios tipos, dependiendo de la situación o de la persona con la que estemos interactuando, y no deja de ser asertiva. Vamos a revisar estas cinco clasificación, esta forma de clasificarlo. Tenemos en la primera la respuesta asertiva elemental, es decir, es la básica, que es simplemente expresar mis intereses, mis derechos.
Esta va a ser necesaria cuando sintamos de alguna manera que se nos está pisoteando, se nos está desconsiderando por alguna razón o sobre otras personas. Y debemos de poder encontrar esas frases, cómo decir y que te sientas cómodo para poder expresar que no estás tolerando que se te sea pasado por alto, que tus opiniones, que tus sentimientos sean pasados por alto, y hacer ver que también tienes derechos. Por ejemplo, puede ser una expresión tan simple como no me parece que hayamos escuchado las opiniones de todos, pero la mía no. Me parece que no hayan dejado tiempo para escucharme a mí o que no me parece que me hayan interrumpido. Yo creo que también merecía que se escuchara lo que estaba diciendo. Una frase de ese tipo es dejar claro de que no estás de acuerdo y que tu postura o tu presencia vale. De ahí tenemos la respuesta asertiva, empática o con conocimiento. El primer planteamiento, lo primero que se expresa es reconocer a la otra persona. ¿Por qué? Porque este tipo de respuesta se utiliza cuando no queremos que la otra persona se sienta herida. Quizás porque sabemos de que no lo hizo con la intención o porque es alguien a quien estimamos. Pero tampoco queremos que pues nos pisoteen. Entonces, justamente primero reconocemos, yo entiendo que ahorita, por ejemplo, podría ser decirle, yo entiendo que ahorita estás molesta y quieres hablar mucho sobre esto, pero yo también quiero hablar y yo también necesito que me escuchen. Esa puede ser una respuesta asertiva empática. Reconocemos la experiencia de la otra persona, pero también la nuestra. De ahí tenemos la respuesta asertiva escalonada o ascendente. ¿Y por qué? Porque poco a poco vamos como insistiendo más el respeto hacia nuestra opinión, hacia nosotros. Esto es cuando ya hemos hecho, por ejemplo, una asertiva elemental y aún así, o incluso una empática, y todavía nos siguen ignorando, siguen criticando de forma despectiva lo que estamos diciendo, y no es el momento de ceder. Es entendible que si nos sentimos mal, pues intentemos procesar, pero lo ideal es que vayamos desarrollando la habilidad de seguir insistiendo. Y entonces, y hacemos ver, por ejemplo, pueden ser frases, decir que no me estaban escuchando, insistí para que me escucharan y aún así me siguen interrumpiendo. Quiero que me dejen terminar y cuando termine ya me pueden preguntar, me pueden comentar. O sea, de esa forma hacemos ver que ya hemos solicitado que se nos respete y no se ha hecho. Y otra vez volvemos. Claro, si después de tanto no hay un punto en el que no tenemos control sobre las otras personas, pero es de saber que nosotros tenemos el derecho a que se nos escuche y que si no se nos está escuchando no es por nosotros, no es nuestra culpa. De ahí tenemos la asertividad subjetiva y esta la utilizamos cuando sabemos que la otra persona no ha querido agredirnos. Y aquí vamos a ver, podemos considerarlo en 4 pasos. 4 pasos. El primero, describir el comportamiento de la otra persona sin condenarlo. Por ejemplo, podría ser, ahorita me acabas de gritar. Y así, tranquilamente, solo hacerle ver, yo siento que me has elevado la voz. El segundo paso es describir objetivamente el efecto de esa conducta. Entonces podría ser, ahorita me has elevado la voz y yo me sentí
enojada, yo me sentí ignorada, yo me sentí regañada incluso, o sea, ¿qué efecto tuvo en mí? Y describir esos sentimientos, ese es el tercer paso, o sea, describir, y eso me hace, pues, callarme, o eso no me permite hablar, no me hace, eh, me hace creer que estás enojada conmigo, y finalmente, pues, expresar lo que se quiere el otro. Entonces, aquí puede ser, me gustaría que me dejaras terminar la idea y ya después yo te escucho. O me gustaría que bajaras un poco la voz eh, para escucharte mejor, para que fluya mejor. O me gustaría que nos tomemos un tiempo para tranquilizarnos y después retomamos. O sea, es eso. Reconocemos, identificamos la conducta, el efecto que tuvo en nosotros, los sentimientos que nos generó y qué queremos para facilitar esa interacción. Y finalmente tenemos la respuesta asertiva frente a la agresividad. Y claro, cuando estamos recibiendo ataques agresivos, y lo primero es similar al anterior, hacerle ver lo que está pasando, o sea, hacerle ver a las personas cómo se está comportando. Y de ahí decirle cómo sería para que se comporte asertivamente. Entonces, es como el ejemplo anterior, podemos retomar ese mismo eh, y un grito, o quizás no un grito, porque el elevar la voz no es tanto una conducta necesariamente agresiva, pero sí de repente el uso de cierto vocabulario. Y entonces puede ser justamente detener y decir, ahorita estás utilizando esas palabras contra mí y considero que para entendernos mejor sería no utilizarlas. Sería tratarnos con respeto a pesar de la molestia que podamos estar sintiendo. O sea, es eso, dejar claro cuál es la conducta que notamos, que consideramos negativa y cómo podemos o qué le pedimos que haga. Esto ante una respuesta agresiva, porque lo agresivo atenta contra la integridad física, emocional, psicológica. Entonces, sí, lo ideal y tiene todo el derecho de detener ese tipo de conductas, de no tolerarlas. Y esos son los 5 tipos de respuestas que podemos aplicar ante las situaciones y cuando sentimos que se está sobrepasando sobre nosotros. Para una verdadera comunicación asertiva hay 10 derechos que tenemos y que van a facilitar que ésta se dé. El primero es ser quien eres. Es decir, tenemos derecho a que nos guste lo que queramos que nos guste, a pensar, a actuar como nosotros nos sintamos cómodos. Claro, siempre que esto no afecte a otras personas. El segundo derecho es el respeto por ti mismo. Es decir, se respeta la identidad de la otra persona, sus objetivos, su propósito. No debemos de atentar y tenemos el derecho a que se nos proteja respecto a esto. El tercero es el derecho a elegir tus prioridades. Es decir, que nadie más puede decidir o puede imponer cuáles van a ser esos objetivos o ese sentido de nuestra vida. El cuarto es poder decir no. Estamos acostumbrados quizás a acceder a lo que las otras personas nos quieren imponer, pero podemos decir no especialmente cuando esto atenta contra nuestra dignidad. Y de ahí tenemos en el derecho número 5, permitirte fallar. Cometer errores es algo natural en la vida e incluso es necesario.
para aprender. Es de estar dispuesto a intentar a pesar de que haya riesgo de fallar. No hay que dejar, no hay que evitar realizar algunas cosas solo por temer el error o el fracaso. De ahí tenemos el número 6, el derecho número 6 que nos dice el expresar lo que sientes. Es decir, que nadie debe de silenciar nuestras emociones. Podemos expresar lo que sentimos, lo que estamos viviendo, y para poder expresarlo adecuadamente, pues se va desarrollando esa habilidad, pero no se trata de obligar a las personas a guardarse todo. Tenemos en el derecho número 7 el ser escuchado. Es decir, que otros puedan prestarnos atención cuando estamos compartiendo nuestras ideas, nuestras opiniones y nuestros sentimientos. En el número 8 tenemos el derecho a decidir sin sentirte culpable, y este podemos relacionarlo un poco al número 4. Si hay una decisión de no debe caer la culpa o el chantaje incluso que alguien más puede hacer para que aceptes, para que digas que sí. De ahí tenemos en el 9, cambiar de opinión. Tienes el derecho a cambiar de opinión y de hecho eso debería de ser fomentado porque vamos aprendiendo. Y puede ser que ahorita nuestras opiniones sean incluso prejuiciosas y tenemos que estar dispuestos a escuchar a otros y tener esa posibilidad de cambio y que no se nos juzgue por cómo pensábamos antes porque vamos cambiando y hicimos y pensamos de una manera diferente, es algo que se debe de permitir y promover. Y finalmente, el número 10, pedir lo que quieres. Tenemos que tener y sentirnos, que se nos permita sentirnos libres de poder solicitar de las otras personas aquello que necesitamos. Estos derechos son los que permiten de que verdaderamente haya una comunicación asertiva, porque al existir ese nivel de libertad y existir ese nivel de respeto hacia las otras personas, entonces puede darse una comunicación de ambas partes donde fluya y donde haya un respeto mutuo. Y a partir de este contenido teórico vamos a realizar las 4 actividades de la guía. La primera es que ustedes van a realizar una exploración de su autoimagen y van a hacerlo de manera colaborativa, como con otro compañero de confianza. Van a evaluarse, van a describir su autoimagen, van a describir la imagen que tienen del otro y van a ver qué tanto coincide, qué aspectos tomaron en cuenta. Y pues eso es lo que van a poner en su reflexión, cómo es que se dio y cómo se dio esa experiencia. En la actividad número 2 van a hacer una especie de línea de tiempo donde van a ir detallando cómo los diferentes factores que hemos revisado del origen de la autoimagen han ido ayudándolos a desarrollarlo. O sea, ustedes personalmente, no así a nivel general, no, para ustedes. Por ejemplo, la familia, como que personas incluso de su familia, puede ser mi hermano me decía esto y esto pues me ayudó a reconocer o lo contrario, puede ser algún efecto negativo. Y así ustedes van detallando. Si no es que todos se sienten que es bastante, pues lo principal. Pero que logren, tienen 4 factores, por lo menos 3, si estén incluidos ahí en la línea de tiempo.
si no es que los 4. De ahí tenemos los ejemplos en la actividad número 3, ejemplos de los tipos de respuesta asertiva. Ustedes van a ir a recordar en su vida, en su experiencia, situaciones en las que tal vez alguien estaba respetando su opinión, eh, no les daba el espacio para comunicarse y tal vez en ese momento no dieron una respuesta asertiva, tal vez se quedaron callados, pero este es el momento de poner qué hubieran hecho. Y ahora sabiendo y eligen uno de los tipos de respuesta asertiva. Tienen que poner un ejemplo para cada tipo. Es decir, van a escribir 5 situaciones que hayan vivido, ya sea que hayan aplicado o no una respuesta asertiva en ese momento. Pero ahora sí lo van a poner. Si sí lo hicieron, entonces ahí, en esa, yo sin saber qué era, yo pues hice esto. O no lo hicieron, entonces, pero podría haber hecho esto. Y otra vez, un ejemplo para cada uno de los tipos de respuesta asertiva. Y finalmente, tienen la elaboración de una historieta. Esta la pueden hacer tanto dibujado así, a mano, en lápiz, en papel, y ahí queda a su criterio si lo quieren colorear. Pero también les he puesto ahí en la guía el enlace de una página donde pueden hacer una historieta y también lo pueden hacer por ahí si tienen la posibilidad y porque sé que pues el don artístico no todo el mundo lo tiene ni todo el mundo tiene el gusto por. Y ahí van a representar los derechos asertivos, o sea, de una comunicación asertiva, por lo menos 5 de los 10. Ustedes deciden cuál. Y esas son las actividades. Si todavía tienen dudas o consultas en la clase virtual del día lunes a la 1:45 podemos solventarlas. También está el espacio el día miércoles para asesoría en línea en Google Meet a las 11 de la mañana. Y de ahí en Classroom pueden ahí escribir para consultar o mejor en el correo institucional, que ahí se los dejo por si no lo tienen ahí disponible.